Bien, de acuerdo. Pues vamos entonces iniciando ya con lo que es nuestra masterclass. Vamos a dar inicio ya si se van integrando o si por alguna situación se salen, pues voy a tratar de irlos agregando conforme vaya revisando. Y bueno, mientras tanto para no atrasarnos más, ¿de acuerdo? Pues, bien, ¿cuál es el objetivo de este taller? Pues el objetivo es adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para el uso de estas herramientas radiestésicas en el área terapéutica. Aquí en este taller nos vamos a basar principalmente en dos herramientas. Hay muchas herramientas de radiestesia, pero aquí nos vamos a basar principalmente en dos, que son el péndulo y las varillas de radiestesia. Son las más comunes y las que nos pueden llegar a servir a nosotros dentro de una terapia general. Es decir, son herramientas que nos pueden servir tanto en Reiki como en biomagnetismo, como en acupuntura, como en cualquier otro tipo de terapia que nosotros manejemos. Es cierto que hay otras herramientas más especializadas, como puede ser el Aurameter, etcétera, pero esas ya tienen una función más definida. Aquí vamos a ver las dos herramientas que son de uso general, que son péndulo y varillas de radiestesia. Pero vamos a empezar por comprender exactamente qué significa la palabra radiestesia. ¿De dónde salió este término? ¿De dónde viene la palabra? Hemos escuchado hablar de radiestesia, ya vimos herramientas radiestésicas, radiestesia por aquí, radiestesia por allá, pero ¿qué es la palabra radiestesia? Etimológicamente, la palabra radiestesia viene del latín radius y del griego estesis, que en general significa, o de una manera sintética, significa la sensación de radiación. Ajá. Eso es como tal la radiestesia. Fue acuñada por el Abba Bowley por allá del año de 1920, aunque la radiestesia ya se venía utilizando desde tiempo atrás. La radiestesia puede definirse como el estudio de los fenómenos de campo de fuerza de origen eléctrico, magnético y gravitatorio de la naturaleza, que al influenciar en el organismo humano pueden provocar reflejos neuromusculares susceptibles de ser amplificados mediante el uso de instrumentos físicos como lo que es el péndulo. La radiestesia nos facilita hacer consciente lo que es inconsciente, es decir, hacer racional lo que aún no es racional, pero ya ha sido detectado, o ya ha sido intuido o descubierto por nuestra mente subconsciente, a la que muchas veces le llamamos el sexto sentido. Desde aquí nosotros ya nos podemos empezar a dar cuenta desde dónde viene la radiestesia o de dónde sale la radiestesia. Vamos a profundizar más en este tema, pero de una manera general vamos entendiendo que la radiestesia nos sirve para nosotros hacer consciente o hacer visible o hacer tangible algo que ya fue detectado por nuestra mente subconsciente, algo que nuestra mente subconsciente ya tiene esa respuesta. Así es como funciona la radiestesia y para eso nos sirve tal cual la radiestesia. El radiestesista Morel, Héctor Morel, escribe en su libro Radiestesia lo siguiente: el anhelo de simplificar o abreviar el procedimiento anexo a cada búsqueda fue el que a través de los siglos acicateó la imaginación y el genio de la humanidad en su derrotero de progreso, que haciendo un pequeño paréntesis, ese derrotero aún continúa. Naturalmente eso responde a un lema tan antiguo como el mundo, la ley del mínimo esfuerzo. Estudiosos de todas las latitudes emprendieron bajo distintos propósitos una indagación tenaz que fructificó en evolución acelerada. Dentro de esta tendencia renovadora se halla la radiestesia y sus cultores, impulsados por diferentes motivaciones de búsqueda, procuran con ella encontrar la respuesta, saltando los obstáculos de la lógica y achicando la distancia que media entre la realidad oculta y el rapto indefinible de la intuición. Aquí, ¿qué nos está diciendo Héctor Morel? El ser humano siempre ha gozado de ese, vamos a decirlo así, de esa intuición, de ese sexto sentido, como le llaman por ahí. Pero el ser humano, dentro de su derrotero de progreso, dentro de sus, en aras de la evolución y del crecimiento humano, pues se ha ido apartando
de su parte natural, se ha ido apartando de sus poderes conscientes, de sus poderes reales. Entonces, en un método de querer reconectarse o en un método de querer reintegrarse con esa sabiduría, pues se ha desarrollado técnicas y una de ellas es la radiestesia. Hay un lema de todo radiestesista y es que cuando un verdadero radiestesista comprende la radiestesia, sabe que la intención de la radiestesia es que en algún momento dejes de utilizarla. Es una de las pocas herramientas en el mundo que tú aprendes con la finalidad de dejar de utilizarla, aunque suene chistoso. Nosotros aprendemos la radiestesia para que en algún momento ya no la tengamos que utilizar. ¿De acuerdo? Es un proceso evolutivo. Parte de esa desconexión que sufrió, el ser humano, la radiestesia lo que hace es inducirnos al hecho de que volvamos a creer en nosotros, de que volvamos a despertar esa intuición, ese sexto sentido, malamente llamado sexto sentido, porque son 4 sentidos más. Es decir, son sexto, séptimo, octavo y noveno. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero a final de cuentas es la idea de que nosotros nos vayamos reconectando y de que ya llegue un momento en el que tú ya no necesites la radiestesia y ya utilices solamente ese sentido adicional, esa reconexión, esa sabiduría interior. ¿De acuerdo? Determinados gráficos pueden también ser emisores de influencias sutiles, tales como figuras geométricas, colores y letras. Nuestra escritura, a final de cuentas, es una simbología. Nosotros escribimos con símbolos. Asociadas a diferentes culturas, existe la práctica de portar junto a sí dibujos que se cree puedan traer influencias benéficas para el portador, en la forma de pendientes, de anillos, medallas, como lo que es el sello de Salomón, la cruz, el yin yang, la simbología de Reiki, la geometría sagrada, etcétera. Mandalas, en fin. De la misma forma, también es común llevarse para la propia casa o la propia residencia el mismo tipo de objetos en forma de cuadros, paneles y demás. Podemos podemos percibir que está presente en el inconsciente colectivo la fuerte creencia de que tales prácticas pueden ser benéficas o que el hombre de una forma inconsciente reconoce como positivas. Muchas veces hemos considerado que tales objetos o tales gráficos o tales figuras nos pueden traer una acción sutil, una acción benéfica para nuestro cuerpo. Y en algunos casos, las figuras, la gráfica como tal, sí puede tener una influencia, ¿de acuerdo? Como lo que es la simbología de Reiki. Por ejemplo, los 2 primeros símbolos tradicionales del Reiki Usui no son kanji japonés, ni no tienen una traducción ni literal ni simbólica, sino que realmente te dan una idea de lo que están representando, de lo que esos símbolos representan. Entonces, cuando tú los colocas, pues tienen una influencia porque están creados con una intención. Y así sucesivamente. Cada cosa, cada gráfico puede tener una influencia. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una forma de radiación. La necesidad del ser humano también de plasmar su energía, descubrió, en su necesidad de plasmar su energía, también descubrió la escritura y se crearon varios símbolos que al conjuntarse formaban ciertas palabras y te daban una idea. Entonces de ahí nació lo escrito. Lo que nosotros tenemos aquí en pantalla son realmente un conjunto de símbolos que al momento de agruparse nos dan a nosotros una idea o nos dan una indicación literal, pero a final de cuentas son símbolos. De eso también depende, o mejor dicho, de eso también se traduce que cuando nosotros escribimos alguna palabra, como tal, esa palabra sí tiene una fuerza. Cuando nosotros la decimos también tiene una fuerza, porque la estamos plasmando. Sabemos también que la teoría radiestésica del rayo testigo o rayo unión nos dice que 2 cuerpos de la misma naturaleza o un cuerpo y su representación icónica o lexical mantienen entre sí una unión energética.
posible de ser detectada y analizada y transmitida a distancia por medio de alguna onda portadora. Y es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Lo que yo intento representar se plasma en un gráfico o en una representación icónica o lexical, y entonces esa representación capta la misma energía y se puede transmitir a través de diferentes ondas portadoras, ya sea una onda materializada, ya sea una onda sonora o ya sea una onda electromagnética, como lo que es el pensamiento. El pensamiento es una onda electromagnética que también transmite datos. Nosotros tenemos dentro de esta cabeza vamos a decirlo así, como una antena, que es conocida también como glándula pineal, y esa es una antena. Esa antena nos sirve tanto para recibir como para enviar datos. Si yo genero una onda de pensamiento, esa onda de pensamiento se expande. ¿Qué tanto puede lograr o qué tanto puede llegar? Puede expandirse a toda la creación, de acuerdo a como yo lo necesite. Y si no lo expando a través de esa línea, a través de esa conexión de mi mente, simplemente lo puedo agarrar y lo puedo expresar en un dibujo, como cuando yo creo una marca y le pongo un logotipo. Es una representación icónica de lo que yo estoy queriendo plasmar, de lo que está, de esa energía que yo estoy generando dentro de mí. De igual forma, cuando yo agarro y lo creo en una hoja a través de una escritura. Y es exactamente lo mismo. Este logotipo que ustedes ven al fondo de la presentación, como fondo de pantalla de la diapositiva, es exactamente la representación icónica de lo que nosotros quisimos crear, de la energía que nosotros quisimos crear y plasmar. Si ustedes analizan ese logotipo que nosotros creamos, pues tiene una gran representación icónica, y de hecho se ha hecho las mediciones energéticas, y tiene mucha representación, tiene mucha fuerza energética, y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cada conjunto de formas, letras y sus medidas y proporciones combinadas generan instrumentos radiestésicos, gráficos, cuya característica intrínseca los hace aplicables para finalidades distintas. Es decir, yo puedo crear un gráfico. Mi escritura es un gráfico radiestésico, ¿ok? Estamos generando radiestesia. En algún momento vamos a hacer un experimento en el que, mejor dicho, les voy a pasar un video a ustedes. Si nos mandan un mensaje, les voy a pasar un video de una clase donde estamos haciendo un experimento, y en la persona se le pone en la parte de atrás, en la mano, está parada, la persona se hace que pase una mano para atrás, se le pone un papel en la mano, la persona no sabe qué dice ese papel, y cuando a través de pruebas de fuerza se le pregunta sobre lo que dice el papel, da la respuesta correcta. Les vamos a mandar ese video para que ustedes lo vean. Así es como podemos detectar y saber que el cuerpo realmente sí está detectando, aunque yo tenga un papel cerrado, un papel envuelto, doblado, y yo no vea el contenido de lo que está expresado ahí, de lo que está escrito, mi mente subconsciente ya lo captó. Hay personas que han podido desarrollar la capacidad de leer sin abrir, por ejemplo, un libro. ¿De acuerdo? Agarran el libro, lo sujetan así entre sus manos, sujetan el libro, o simplemente agarran y lo ojean, y en lo que tardan en ojear el libro, ya lo leyeron. ¿De acuerdo? Pueden leer un libro de 600 páginas en 30 segundos o en 40 segundos. Y eso debido a que captan y ya tienen la información radiestésica de todo lo que está escrito. El subconsciente capta, y si nosotros le decimos al subconsciente que capta la información del libro, al momento que nosotros lo estamos hojeando, se queda automáticamente grabado en la mente subconsciente, lo capta, lo registra, y cuando nosotros queremos acceder a la información, pues simplemente lo traemos de la mente subconsciente a la mente. Se han hecho varios estudios al respecto, sin embargo, la ciencia en su gran derrotero de separarse de la espiritualidad, que la ha hecho generar un distanciamiento y un atraso en la ciencia de una manera brutal, pues no ha terminado de comprender por qué sucede esa información, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, aquí lo estamos explicando. Para comprobar lo anterior, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar en una hoja un círculo,
Si ustedes tienen ahí, nos pueden de hecho compartir ustedes su camarita, quien tenga un péndulo, quien tenga un cuadernito ahí a la mano. Vamos a dibujar en el centro de esa hoja, vamos a dibujar un círculo y lo vamos a dividir entre 4. ¿De acuerdo? Lo vamos a dividir entre 4. Al centro vamos a dibujar otro circulito, como se ve ahí en el gráfico. Y lo que nosotros vamos a hacer es que de una manera cruzada vamos a poner las palabras sí, es decir, sí, sí, y de otra manera cruzada, no y no. ¿Ok? Vamos a poner un sí, sí y un no, no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a sujetar mi péndulo, ya aquí tengo un péndulo, primero que sujete a la mano. Lo voy a poner mi péndulo al centro de ese círculo y voy a decir a mi péndulo, muéstrame una respuesta sí. Y el péndulo va a empezar a moverse hacia donde yo tengo de manera cruzada la respuesta sí. Ahí empieza a moverse. Si yo le digo ahora, muéstrame una respuesta no, el péndulo va a cambiar de dirección. ¿Okay? Y ustedes pueden ver ahí que ya cambió de dirección. ¿De acuerdo? Y esto se genera por lo mismo. Si yo cambio en esa hoja, invierto en dónde están colocados el sí y el no, los invierto y le pregunto a mi péndulo, voy a ver que de todas maneras el péndulo me va a mostrar hacia dónde está el sí y hacia dónde está el no, aunque yo los mueva de lugar. ¿De acuerdo? Primero lo hago un círculo pequeño, pongo de una manera cruzada el sí y el de otra manera cruzada el no y el no, y luego dibujo otro círculo y vamos a ver cómo el péndulo automáticamente empieza a irse hacia donde están las respuestas sí y no. Ok, Francisco me dice el péndulo no se mueve. Bien, ahorita vamos a ver por qué no se mueven los péndulos. Este es ahorita como que un pequeño ejercicio introductorio. Ahorita vamos a ver por qué no se puede estar moviendo. Sin embargo, antes de que continuemos, Francisco, puedes hacer un pequeño ejercicio. Vas a agarrar tus dedos y vas a dar chasquidos seguidos al lado, en cada uno de tus oídos. Vas a dar varios chasquidos. ¿De acuerdo? Vamos a dar varios chasquidos, chasquidos, chasquidos en nuestros oídos. Algunas veces nuestros péndulos no nos dan una respuesta tan acertada porque nuestros hemisferios cerebrales no están perfectamente coordinados. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Pero ya una vez que nosotros hacemos los chasquidos, nuestros hemisferios cerebrales se interconectan porque están percibiendo sonidos de los dos lados. Entonces están cruzados y se tienen que interconectar entre sí. ¿De acuerdo? Después de esos chasquidos volvemos a hacer la prueba. Lo ponemos al centro, le decimos muéstrame una respuesta sí y va a empezar a moverse. Y después muéstrame una respuesta no y también va a empezar a moverse. ¿Okay? Ahorita le digo muéstrame una respuesta sí, a como lo tengo aquí en el círculo y empezó a moverse. Muéstrame una respuesta no y comenzó a moverse para el otro lado. Bien. Si yo cambio de posición el sí y el no, entonces se va a mover de lugar. Bien. Si dibujo otro círculo y cambio de posición del sí y el no, vamos a ver que se mueven hacia los otros lados. Eso quiere decir que mi mente subconsciente está captando dónde está la posición de cada cosa. De hecho, está captando esa posición de dónde están los gráficos. Mi mente subconsciente capta dónde están los gráficos. Y eso es algo bien interesante de trabajar con la radiestesia. De hecho, vamos a entender de todas maneras por qué pueden suceder eso que me estás comentando, Francisco, de que no se mueve. ¿Okay? Bien, esa es una manera fácil y rápida de que nosotros vayamos entrenando, por así decirlo, nuestra mente a utilizar el péndulo. Ojo, vamos a ver una parte bastante también interesante acerca de mitos y realidades, pero algo que tenemos que comprender es que nosotros tenemos que entrenar a nuestra mente para que ocupe el péndulo. Sí, exactamente así es correcto, Francisco.
Así es como lo tienes dibujado. ¿Okay? Así es correcto. Vamos a ver también maneras de tomar el péndulo. Sin embargo, otras cosas que debemos de tener en cuenta es que el péndulo no tiene que estar, su cordón no tiene que estar ni muy largo, ni tampoco muy cortito. ¿Sale? Sus dedos o de donde lo tienen ustedes sujetado tiene que estar más o menos unos 4, máximo 5 centímetros de donde ustedes tienen su péndulo, para que ahí ustedes lo puedan ver y puedan tener una respuesta certera y una respuesta a buena velocidad. También vamos a ver de qué se trata, vamos a entender cada punto aquí, vamos a profundizar bastante acerca del uso de estas herramientas. ¿De hecho? Bien, ahora continuamos con esta parte. La intuición. Hablábamos hace rato de que la radiestesia se basa mucho en la intuición. La radiestesia tiene mucho que ver con la intuición. Pero, ¿qué es la intuición? Podemos definir la intuición como algo que ya viene incluido dentro del ser humano, ya trae integrado ciertos receptores, el cuerpo humano trae integrados ciertos receptores, que son unos sentidos energéticos. El cuerpo humano en total tiene 9 sentidos. ¿Okay? Yo sé que en la escuela nos han vendido la idea de que el cuerpo humano tiene 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, etc. En realidad, el cuerpo humano tiene 9 sentidos. 4 que son a nivel energético, que son los que ocupa la mente subconsciente, y otros 5 que son a nivel físico, que son los que ocupa la mente consciente. ¿Okay? Entonces, en total tenemos 9 sentidos, y la intuición ocupa principalmente los otros 4. Bien, dice aquí esta diapositiva, así como el cuerpo físico está equipado con 5 sentidos, gusto, tacto, vista, olfato, oído, muchas han sido las personas que han hablado de un sexto sentido, malamente llamando sexto sentido, al cual han nombrado intuición. Dicha palabra se designa a una percepción o comprensión global de las cosas u objetos sin necesidad de razonamiento ni análisis mentales complejos. Este sexto sentido se aloja en nuestra mente subconsciente, la cual está controlada principalmente por las neuronas del corazón. Debido a esto, es también llamado corazonada o presentimiento y es un sentido netamente energético. La corazonada es nuestro sexto sentido, ¿okay? La corazonada es nuestro sexto sentido, malamente llamado sexto sentido, y responde directamente a las neuronas del corazón. Es decir, nuestro sexto sentido está alojado en el corazón, en esas 40,000 neuronas que tiene nuestro cerebro del corazón. Este sentido energético llamado intuición interactúa con el mundo exterior e incluso con el mundo espiritual por medio de 4 subsentidos energéticos a los cuales muchas personas han llamado claris. Estos canales de comunicación energética son utilizados actualmente en muchas terapias y técnicas del mundo. Estos 4 claris, que son los otros 4 sentidos energéticos que tiene nuestro cuerpo humano, todos los cuerpos humanos lo tienen, eso también cabe aclarar. No existe cuerpo humano, es más, no existe ser humano en la Tierra que no tenga estos 4 sentidos energéticos. Mientras tenga vida, los tiene. ¿De acuerdo? Estos 4 canales de comunicación. El primero que nosotros vamos a analizar ha recibido el nombre de clariconocimiento. Sabes mucho, pero no sabes a ciencia cierta por qué conoces toda esa información. Se le llama clariconocimiento a la certeza de que sabes algo, pero no sabes cómo adquiriste ese conocimiento. Las formas más comunes del clariconocimiento son: conoces a una persona y resulta que ya sabes detalles de esa persona, pero nunca la habías visto. Sabes información sobre eventos y sucesos actuales, pero no habías oído ni leído al respecto.
tienes una premonición de que va a suceder algo como un negocio, un viaje, una relación, por ejemplo, y resultan ciertos. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas personas que sienten los temblores antes de que eso suceda, y eso es totalmente válido, sí es cierto. Se te ocurre la idea de un negocio, un libro o un invento que no te deja en paz, lo pones en práctica y resulta favorablemente, o le ignoras y ves que otra persona lo pone en práctica y ganó una fortuna. Es decir, alguien más tuvo también esa misma idea al mismo tiempo. Pierdes tu chequera, tu cartera, y cuando pides a Los Ángeles o cualquier otra persona que te digan dónde está, de pronto sabes en dónde la dejaste, te viene a la mente. El clariconocimiento también actúa en una interacción directa con nuestros guías espirituales, los cuales, pues muy independiente de nuestra filosofía, sabemos que ahí están esos guías espirituales. El otro canal de comunicación que nosotros vamos a ver es la clarividencia. Es fundamental que tengas presente que todos los seres humanos tenemos la posibilidad y la capacidad para desarrollar en mayor o menor medida ese malamente llamado don de la videncia, puesto que se encuentra dormido en nuestro interior y por tanto susceptible de ser despertado. La clarividencia te lleva a ver cosas que otros no pueden ver, como ángeles, chispas de colores, auras, guías espirituales, entre otros. Ese tipo de visiones que tú llegas a ver cuando otras personas normalmente no lo ven, es parte de esa clarividencia. Y normalmente estos claris los bloqueamos o los hacemos a un lado porque nos meten creencias. El principal enemigo de estos claris, de estos 4 sentidos energéticos, es nuestro sistema de creencias, porque nos meten las ideas de que todo esto no es cierto, de que todo esto es falso. Incluso si una persona te dice que ve ángeles, la tiras de loca o le llamas charlatana, o crees que es una pseudociencia, como le llaman también por ahí, y entonces ya consideras que esto no es verdad y es una realidad. Ahí están presentes. Los niños, por ejemplo, es muy común que tengan ese famoso amigo imaginario. Ese amigo imaginario es muy probable que sí exista, es muy probable que sí sea su amigo y es muy probable que sí hable con él. Porque un niño normalmente con una cantidad muy, muy reducida de creencias aún no bloquea estas partes. Nuestro sistema de creencias es el que bloquea la conexión con todo esto. También las emociones atrapadas, pero esos ya van durante el proceso de nuestra vida. Principalmente son nuestras creencias, ¿de acuerdo? Lo que va bloqueando toda esta conexión. Otro de los 4 sentidos energéticos, el tercero de ellos, es la clarisentencia, la clarisensibilidad. Es lo que poseemos todos los seres humanos de poder percibir a través de las vibraciones energéticas y de manera extrasensorial diferentes acontecimientos que se encuentran involucrados en un aspecto determinado. Es decir, una persona con clarisentencia desarrollada es capaz de obtener el conocimiento sobre algo determinado a partir de las sensaciones que producen determinados elementos. De este modo, se logra percibir la vibración de los objetos o incluso de las personas. Eso, la clarisensibilidad es normalmente el claris que casi todas las personas comenzamos a desarrollar cuando comenzamos a trabajar terapias alternativas y terapias holísticas, ¿de acuerdo? No sé si incluso les ha pasado a ustedes que llegan a una casa y sienten el ambiente así muy pesado, les cuesta trabajo respirar o sienten una vibra bastante fea en esa casa. Eso se debe precisamente a esto. Lo que nos está diciendo no es otra cosa, ni es alucinaciones de cada uno de nosotros. Es verdad, está pasando de que está esa vibración ahí, ¿ok? Nosotros logramos percibirla y eso es a través de la clarisensibilidad. O de repente pasamos por fuera de un lugar y sentimos hasta escalofríos. Y eso se debe debido a este sentido de la clarisensibilidad.
De igual manera, podemos sentir a una persona con una muy buena vibra y hasta nos queremos quedar ahí con esa persona, porque igual podemos percibir lo bueno, podemos percibir lo malo, ¿de acuerdo? Pero es parte de la clarisensibilidad, es la energía que nos está llamando. También está el cuarto sentido, que es la clariaudiencia. La clariaudiencia es la capacidad o don desarrollado por medio de la cual las personas pueden captar sonidos, la música y las voces que no pueden ser percibidas a través del oído normal. Suele presentarse de manera integrada con otras capacidades como la clarividencia o la clarisentencia. Y es muy común que sea experimentado en diversos estados de conciencia comunes como durante el sueño, la hipnosis, trance, etc. Llega a suceder muy comúnmente cuando nos estamos quedando dormidos. En algún momento estamos dormitando y de repente empezamos a escuchar como que voces, pensamos, ay, es que ya me estaba quedando dormido, pero realmente no habías estado todavía en un estado de sueño, sino que estabas empezando a bajar la vibración de tu mente y tu mente empezó a captar, empezó a conectarse con tu mente subconsciente y empezaste a captar esos sonidos, que igual pudieron estar cerca o igual pudieron estar del otro lado del mundo, pero tú estás captando esos sonidos, ¿ok? Y eso es totalmente normal, natural, y es debido a este sentido de la clariaudiencia, ¿sale? Entonces, la mente subconsciente capta toda la información a través de estos 4 sentidos, que son clariaudiencia, clarividencia, clarisensibilidad, clariconocimiento, y a través de esos sentidos le llega toda la información y esa información es susceptible de ser detectada y reconocida a través de herramientas como esta, que es un péndulo, o a través de herramientas como esta, que son nuestras varillas de radiestesia. ¿De acuerdo? También vamos a ver algunos mitos acerca de los péndulos y de las varillas. Bien, continuamos. Hablando específicamente sobre las herramientas que se manejan en la radiestesia nos brindan respuestas que requerimos. Esta respuesta se logra gracias a la información previamente captada, como ya lo veíamos, por el subconsciente a través de los claris. El subconsciente manda las respuestas en forma de pulsaciones energéticas hacia nuestras manos, provocando movimientos precisos y designados en la herramienta que estamos utilizando, como lo pudimos ver en la tabla anterior y lo pudimos constatar con el péndulo pidiendo la respuesta sí y no. Aquí hay algo también que hay muy marcado y nos tiene que quedar muy claro. En algún momento nos vamos a topar con alguna persona que dice manejar un péndulo, que dice manejar unas varillas de radiestesia, y de repente dice, dame un sí, y entonces empieza el péndulo a girar, ¿no? Así, hasta vuelo agarra, casi como que va a salir volando por la fuerza centrífuga. No, realmente eso no es un movimiento real. Ese no es un movimiento que esté siendo utilizado por la mente subconsciente. La mente subconsciente tiene una gran característica y es que es exacta y precisa en cantidad, forma, tamaño, todo. Si yo tengo mi péndulo aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, voy a centrarme ahí un poquito. Y yo le digo, de mi forma personal, muéstrame mi respuesta así, empieza a girar. ¿Ok? Ahí está girando. Y si se fijan, no es un movimiento muy fuerte. Si yo le digo, muéstrame la respuesta no, inmediatamente cambió de dirección. ¿Se dieron cuenta de la velocidad y de la precisión que utilizó? Y le vuelvo a decir, muéstrame una respuesta así y empieza el giro. Empieza el giro automático. Cuando existen esos movimientos y tú te das cuenta de que está ese movimiento exacto y preciso en el péndulo, no un movimiento exagerado, te das cuenta de que en verdad te está respondiendo la mente subconsciente. La respuesta en las herramientas de radiestesia no tiene que ser exagerada, ¿ok? No debe de ser exagerada. Yo la tengo así, lo vuelvo a decir, muéstrame un sí, y entonces empieza a girar el péndulo. Muéstrame un no y automáticamente cambia de dirección. ¿Ok? Si yo lo hiciera de una manera consciente, estaría girando, muéstrame un sí, y ahí está, girando con fuerza, muéstrame un no, y entonces tendría que cambiarlo y se nota la exageración en el movimiento.
Esto ya fue consciente. Esto no es una respuesta de mi mente subconsciente. ¿Ok? Si yo tomo mi péndulo, muéstrame una respuesta sí, empieza a girar con precisión, muéstrame una respuesta no y cambia de manera inmediata. Y sin exageraciones. ¿Hecho? Eso es punto importante, clave para que nosotros lo detectemos. Que cuesta trabajo a veces readaptarnos a utilizar estas herramientas, sí es muy válido. Pero pues si lo estamos practicando, lo vamos a lograr dominar perfectamente bien. No es algo realmente difícil, solamente es algo que requiera un poquito de práctica. De hecho, lo mismo sucede con las varitas de radiestesia. Déjame ver aquí las preguntas que nos están poniendo. Ok, responde, pero se demora. Sí, es falta de práctica. Es falta de práctica. Conforme más tú empieces a trabajarlo, más lo empiezas a hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos reconectarnos de una manera consciente con nuestra mente subconsciente. Y ahí es muy fácil que nosotros caigamos en ese error de querer decir, mira, sí se mueve y ahí estamos, con el péndulo a 1000 por hora, ¿de acuerdo? En algún momento. Y no tiene nada que ver. Las respuestas son exactas y son precisas. Incluso por ejemplo, cuando estamos haciendo un rastreo, vamos a poner así un rastreo de biomagnetismo, estamos haciendo el rastreo completo y estamos midiendo en qué punto vamos a colocar hipófisis, parietal, etcétera, 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 estamos moviendo y de repente te está diciendo no, ¿de acuerdo? Y de repente te llega timo y empieza a girarse, ¿ok? Y en ese momento lo cambias y lo quitas. Puede ser incluso más veloz trabajar un rastreo en biomagnetismo con péndulo que con los pies, ¿vale? A veces a mí me resulta más rápido, o al menos de una manera personal me resulta más rápido hacer un rastreo con el péndulo que con los pies o con las manos, porque el péndulo tiene unos movimientos muy exactos y muy precisos. Entonces lo único que nosotros necesitamos hacer es entrenarlo, de acuerdo, incluso más rápido que estar con nuestros dedos o estar con las otras herramientas de kinesiología, ¿vale? Es muchísimo más rápido. ¿Cómo podemos conectarnos o irnos conectando con nuestra mente subconsciente? Pues primeramente empezar a trabajar mucho con el péndulo, ¿de acuerdo? Es una de las primeras bases. Recordemos que la radiestesia nace con la intención de empezar a ser conscientes nuevamente esas respuestas que ya tiene la mente subconsciente. Entonces la idea es que nosotros nos reconectemos primero a través de una herramienta como puede ser el péndulo, como pueden ser las varillas, para que más adelante dejemos de utilizarlas. Ya va a llegar un momento en que nosotros por intuición vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. Nos dice Sandy, tal vez es en el médico. ¿A qué te refieres con eso, Sandy? Si nos puedes especificar un poquito para poder resolver la duda. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver un poco acerca de lo que son los mitos sobre estas herramientas de radiestesia. No, ahorita es justamente lo que vamos a ver, Rubén. Nos dice por aquí, algunas personas malintencionadas o cargadas de mucha ignorancia con respecto a este tema, han difundido mitos sobre el uso del funcionamiento de las herramientas de radiestesia. Y algunos de esos mitos son los siguientes. Sandy nos dice, si cuando el médico la respuesta se mueve si uno no es en medio. Ok, no, ahorita terminamos de ver esa parte. ¿De acuerdo? Ahorita lo analizamos ya con calma, ya que podamos abrir los micrófonos. Bien, algunos mitos acerca de lo que es la radiestesia o las herramientas de radiestesia. El primer mito y el más común de todos, nos dicen, el péndulo abre portales. El péndulo no abre ningún portal, al menos de que tú le digas a tu mente que quieres abrir un portal. Por sí solo el péndulo no hace absolutamente nada. El péndulo es cualquier material, cualquier objeto que esté colgando de un hilo, es un péndulo, ¿vale? Así que el péndulo no abre ningún portal y eso que nos quede muy claro.
El péndulo no abre portales. Otro mito muy común. Tienes que invocar entidades para que funcione. Jamás, jamás de los jamases tienes que invocar a una entidad, algún ente, algún espíritu para que tu péndulo funcione. Nunca. Eso no tiene nada que ver. Otro mito también muy conocido y que incluso por desgracia no hace mucho lo escuché de manos de un supuesto terapeuta. La herramienta te elige a ti, te dicen el péndulo el péndulo te elige a ti, las varillas te eligen a ti. No es verdad. Tú eliges a qué le quieres dar poder y a qué quieres que sea tu herramienta. El péndulo no te elige a ti. El péndulo puede ser un pedazo de cuarzo, un pedazo de madera, un pedazo de metal, unas llaves colgadas de un hilo. El péndulo puede ser lo que quieras y lo que tú necesites y tengas en ese momento. No es que el péndulo te haya elegido o que el péndulo tenga una sabiduría. Eso es totalmente un mito. Otro mito, tienes que tener un alto nivel espiritual para utilizarlos. No es cierto, simplemente tienes que estar trabajando y tienes que estar con práctica, como cuando tú vas a hacer tu rastreo de biomagnetismo. Al principio a veces los pies no se te mueven o no te da el sí o no te da el no, es simplemente cuestión de práctica y que te vayas reconectando. No hay no hay otro truco ni hay otra herramienta más eficaz como el hecho de que estés practicando duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿De acuerdo? Te puede ayudar a que sea tal vez un poquito más rápido el hecho de que aprendas a meditar, ¿vale? O que suenes antes, como les dijimos en un momento, que se suenen sus chasquidos alrededor de los oídos, o que suenen un diapasón o una campana tibetana, que hagan que sus hemisferios cerebrales empiecen a coordinar entre sí. Cuando hay sonidos, cuando existe el mismo sonido en los dos oídos al mismo tiempo, como los chasquidos, nuestra mente subconsciente, nuestros hemisferios cerebrales comienzan a coordinarse, ¿sale? ¿Por qué? Porque están percibiendo sonidos iguales en los dos oídos. Entonces se empiezan a coordinarse y se nos facilita un poquito más utilizar nuestro péndulo. Es solamente cuestión de práctica, no hay otra cosa más. Otro mito, son creaciones demoníacas. Nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, ni muchísimo menos tiene que ver con entidades negativas. Es cierto que algunas personas malintencionadas que les gusta trabajar con los chicos malos utilizan también las mismas herramientas, pero eso no quiere decir que las herramientas sean malas, ¿ok? No tiene nada que ver. La herramienta no es mala, ni es una creación demoníaca, ni nada por el estilo. Otro mito acerca de estas herramientas. Usar la radiestesia puede provocar que seas poseído. No. Si tú agarras un instrumento pues creado por estas personas que no les gusta la humanidad, que están en contra de lo bonito, creas esa herramienta y utilizas el péndulo para usar esa herramienta, bueno, ya es otra cuestión, pero no es que el péndulo te deje vulnerable para que seas poseído. Nada que ver. El péndulo es una reconexión con tu mente, o el péndulo, la radiestesia en general, es una reconexión con tu mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente tiene todos estos conocimientos y lo único que necesitamos es hacerlos conscientes. Cuando nosotros vamos teniendo un poquito más de práctica, al momento de que estamos manejando el péndulo, por ejemplo, si yo vuelvo a decir aquí, muéstrame mi respuesta, sí, siento ligeros toquecitos, ¿okay?, en las puntas de mis dedos. ¿Okay? Ahora le digo, muéstrame uno y automáticamente cambia y vuelvo a sentir esos ligeros toquecitos. Esos ligeros toquecitos, yo ya tengo una sensibilidad muchísimo más despertada por la práctica que tengo y eso se debe a eso. Yo ya me vuelvo un poquito más sensible y puedo detectar en el momento en que mi corazón manda la pulsación electromagnética que cambia el movimiento en mi herramienta. Lo mismo sucede con mis varitas de radiestesia, ¿de acuerdo? Entonces es solamente una pulsación electromagnética provocada por mi mente subconsciente.
Otro mito, la persona mueve intencionalmente la herramienta, por tanto, ¿es una falsedad o es una pseudociencia? Volvemos a lo mismo. Cuando verdaderamente estás manejando una radiestesia, te das cuenta, el movimiento es preciso y es exacto, ¿vale? Si tú ves que la persona está haciendo esto, está girando y su péndulo está así altísimo, ¿vale? Está engañándote. Otras personas que agarran las varitas de radiestesia y de repente les empiezan a mover y la varita de radiestesia se agarra dando vueltas hacia afuera o hacia adentro, está mal utilizado y no está sabiendo utilizar la radiestesia. Un radiestesista tiene movimientos exactos. Cuando nosotros aprendemos a utilizar la radiestesia, los movimientos son exactos y son precisos en el tamaño y el ángulo que debe de saber. Si yo les dijera que incluso con estas varitas de radiestesia nosotros podemos biodescodificar una persona, primeramente me dirían, César, ¿estás loco? Pero con unas varitas de radiestesia podemos biodescodificar a una persona. Con unas varitas de radiestesia nosotros podemos saber si la persona está siendo víctima de algún trabajo malo, ¿vale? Podemos saber si la persona es la misma que se está haciendo una autobrujería, que también es totalmente válido. Lo podemos detectar a través de esto. Es bien sencillo de utilizarlas. Simple y sencillamente tenemos que entender cómo funcionan. Bien, otro de los mitos también muy comunes acerca de la radiestesia, de las herramientas de radiestesia. Las tablas pendulares tienen que ser canalizadas porque de lo contrario son trampas del ego. Esa es otra cosa que es totalmente un mito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a responder rapidísimo aquí. Entonces, ¿no riesgo en que en alguna entidad responda a través del péndulo? No. Para que una entidad responda a través del péndulo, tú de una manera consciente y con base a tu libre albedrío decidiste llamarle a esa entidad y esa entidad, si tú decides que adopte tu cuerpo y entonces ella mueve el péndulo, pues es otro rollo, pero por sí solo no. Si tú estás consciente de lo que estás trabajando, no hay ningún riesgo. Si tú no le llamaste a ninguna entidad, no tiene por qué llegar, ¿de acuerdo? Sandy, ¿qué péndulo es más recomendable utilizar energéticamente? Cualquiera. Cualquiera. El que más bonito te parezca, el que más te guste utilizar, ese péndulo está perfectísimo, porque también hay otro mito que ahorita lo vamos a ver, no está aquí escrito, pero ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Arturo, ven ya. Significados del péndulo cuando se mueven 45 grados y 135 grados. Ahí tienes que ver exactamente, si no tienes una tabla definida, tienes que preguntar exactamente qué te está queriendo decir con ese movimiento, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver de qué se tratan esto, las tablas radiestésicas. Bien, otro punto, otro mito, mira, sí está, la herramienta debe ser hecha de materiales específicos. Ese es otro mito total acerca de lo que es la radiestesia. Los materiales no tienen que estar hechos de ningún material en específico. A veces nos dicen, o por querer vendernos algo más caro, personas malintencionadas, te dicen, es que este péndulo no te sirve para radiestesia, este péndulo solo te sirve para respuesta sí y no. Pues la respuesta sí y no ya es radiestesia. ¿Vale? El conocer la respuesta de tu mente subconsciente ya es una radiestesia. El que yo escriba una palabra en un papel ya es radiestesia. Yo puedo agarrar, poner la palabra amor escrita en un pedazo de papel y ponérsela encima a mi consultante, a mi persona que está yendo conmigo, tomar una terapia y le voy a hacer una elevación energética. Entonces ya es radiestesia. ¿De acuerdo? No necesitamos que el péndulo sea de diferentes materiales. Y tan es así que ahorita les voy a mostrar, ahorita les estaba mostrando este péndulo, que es uno de los que yo tengo, fue mi primer péndulo, ¿vale? Con ese a mí me habían querido vender la idea de que tenía que ser ciertos usos. Este péndulo trae ahí unas imágenes de unos angelitos, trae el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, etcétera. Ahí está. Y me decían, no, es que con ese no puedes hacer radiestesia.
Y a partir de ahí, de que dije, bueno, ¿y por qué no? Fue que yo me puse a investigar, me puse a meter más a fondo de lo que la radiestesia, investigué que no tenía nada que ver. Este otro péndulo, yo lo fabriqué tal cual, y este otro péndulo es un péndulo orgonita. Dentro del péndulo hay cobre, hay cuarzo y hay ralladura de metal. Este normalmente yo lo utilizo cuando quiero potenciar, que estoy trabajando, por ejemplo, con Reiki, quiero focalizar mi energía en un punto, utilizo este y lo utilizo como antena, porque está constituido con elementos que me ayudan a concentrar la energía, ¿de acuerdo? Pero este yo lo hice, y es resina. Entonces tú lo puedes utilizar de acuerdo con la intención que tú quieras, de qué material, el que tú quieras. Pero, por ejemplo, aquí tengo también una cadenita que trae un dije del yin yang, ¿de acuerdo? Y es una cadenita de acero inoxidable. Y si yo agarro esta cadenita y digo, muéstrame un sí, empieza a moverse, muéstrame un no, y de igual manera cambia de dirección. ¿Lo vieron? De igual manera cambia de dirección. Es lo mismo. Ahora vamos a imaginar otra cosa. Tengo aquí un bolígrafo. ¿Lo ven? Tengo aquí un bolígrafo. Este bolígrafo lo voy a agarrar con este hilito rojo. Y aquí ya tengo colgado mi bolígrafo. ¿De acuerdo? Y digo, muéstrame un sí. Y empieza a hacer nuevamente los mismos movimientos. Muéstrame un no. Y empieza a hacer exactamente el mismo movimiento. ¿Y qué es? Un bolígrafo. Entonces, ¿mi péndulo necesita tener alguna forma? No. No necesita tener alguna forma. ¿Mi péndulo necesita estar hecho de algún material? No, tampoco. Con respecto a las varillas de radiestesia, nos dicen es que tienen que estar hechas de cobre de tal o cual calibre. ¿Ok? De tal o cual calibre tienen que estar hechas nuestras varillas de radiestesia porque si no, no funcionan. Estas varillas que yo tengo aquí, de hecho casi no se notan, están muy delgaditas, están hechas de alambre galvanizado, de un trozo de alambre galvanizado que compré en una ferretería. Y esto que está aquí, este maneral que está aquí, se lo hice de un pedazo de popote que ya se iba a ir a la basura. ¿De acuerdo? Y si yo tomo las varillas de radiestesia, muéstrame un sí, y automáticamente hago. ¿De acuerdo? No es el material. Volvemos a lo mismo. La radiestesia no es el material de los elementos. La radiestesia es mi energía, mi sabiduría interior que ya está alojada en mi mente subconsciente y simplemente se va a expresar a través de un objeto. ¿Cuál objeto? El que yo quiera, con la forma que yo quiera, en la manera en la que yo quiera. ¿Qué cosas se me van a facilitar más? Pues simplemente tengo que darme cuenta, si yo voy a clavar un clavo en la pared, pues no voy a agarrar unas pinzas, ¿verdad? Normalmente voy a agarrar un martillo. Si yo quiero detectar la amplitud del aura de una persona, pues no voy a agarrar un péndulo, no voy a tardar un poquito más. Si yo quiero detectar la amplitud del aura, pues voy a agarrar las varillas de radiestesia y me van a medir qué tanto está amplificando su aura, ¿de acuerdo? O si quiero detectar cómo están las polaridades energéticas de la persona, por ejemplo, si tiene más carga negativa que positiva, femenina que masculina, pues ocupo unas varillas de radiestesia que me están dando los laterales. Simplemente tengo que entender qué herramienta me es mejor para lo que yo quiero utilizar. Pero fuera de eso no tienen que tener ningún material ni ninguna forma en específico. Normalmente lo hacen las personas que nos quieren sacar un poquito de dinero a través de eso. Angie nos dice, entonces sería bueno antes de empezar pedir contactar con mi mente supraconsciente para obtener respuestas correctas. Sí, claro. Sí, o puedes hacer una pequeña meditación o un centrado de corazón como se utiliza en Reiki. Pones tus manos en gacho, haces algunas respiraciones, pones atención simplemente en tu corazón, 1 minuto, 2 minutos y con esto, con esto. Suficiente. Ok, luego nos dice, perdón, es que hubo un tronido allá afuera. ¿Quién sabe de qué fue? Bien, y luego nos dice, muy bueno, con un lapicero acaba de verificar el polo de los imanes. Correcto, correcto, también con eso se puede, sin ningún problema.
¿De acuerdo? Esos son mitos y realidades a través de lo que son las herramientas de radiestesia. Bien, ahora, hablando específicamente del péndulo. El péndulo es una herramienta sencilla la cual consta de un objeto pendiente, es decir, que cuelga de un hilo o cordón, cadena, o etcétera, la cual nos brinda respuestas a preguntas específicas que guardan relación entre respuestas posibles, tales como un sí o un no, en preguntas abiertas, positivo o negativo o neutro, hablando de polaridad de las energías, ácido, alcalino o neutro en cuestiones de pH, abierto, cerrado o bloqueado en cuestión de un chakra. Esas son algunas de las respuestas que nos puede llegar a dar. Ustedes pueden, por ejemplo, desarrollar sus propias tablas radiestésicas de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, un papelito cualquiera. Aquí voy a agarrar una hoja de papel cualquiera y con mi pluma simplemente voy a dibujar. Vamos a pensar de esta manera. Dibujo un círculo, ¿sale? Dibujo una tablita. Ok, puse este circulito. Se los voy a acercar aquí un poquito. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, puse este circulito aquí abajo. Ok. Que es para colocar aquí mi péndulo. Luego puse una barra con 14 divisiones. Y acá abajo yo le puedo poner del 1 al 14, la puedo numerar del 1 al 14, y entonces preguntar qué pH tiene el agua que me voy a tomar, ¿sale? O qué pH tiene la sangre de la persona a la que voy a atender. Por ejemplo, si estoy manejando biomagnetismo, puedo ocupar y yo mismo puedo diseñar mis tablas radiestésicas. Lo importante de la radiestesia es que yo entienda que la radiestesia va a responder a las necesidades que yo tenga. Yo puedo crear mis propias tablas radiestésicas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunas tablas. ¿Y para qué nos sirven? Yo puedo crear mis propias tablas radiestésicas de acuerdo a lo que yo necesite. Si yo necesito medir los hertz con lo que se está midiendo alguna onda electromagnética, lo puedo medir. Si necesito medir el pH, lo puedo medir. Como nos mencionaba aquí ahorita nuestro compañero, recuérdame cómo se llamaba, Rubén, que acaba de verificar la polaridad de su imán. También es correcto. Nosotros podemos verificar qué polaridad está. ¿De acuerdo? Podemos diseñar una tablita, un círculo, y le ponemos positivo o negativo, y ponemos el imán y dice, bueno, ¿qué polaridad tiene esta cara que está boca arriba? ¿No? Y te va a decir tal polaridad. Nosotros podemos diseñar la tabla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Qué tan exacto puede llegar a ser? Con la misma exactitud con la que yo crea en mí mismo. La radiestesia depende de cuánto yo crea en mí mismo. Fíjense que en alguna ocasión me sucedió, tuve que ir al dentista porque pues ya traía una muela del juicio, un tercer molar que estaba por ahí ya picado y pues lo iban a sacar. Fui a la universidad, me gusta que me atiendan en las universidades porque pues también ahí los alumnos van practicando. En la universidad me acostaron ahí en la camilla y la persona que estaba a un lado, el estudiante que estaba a un lado, estaba buscando su manómetro para poder tomar la presión de la persona que también le iban a hacer una extracción. Y su manómetro no funcionaba, se desinflaba, no sé si estaba picado o estaba, no sé, algún defecto tenía y su manómetro no funcionaba. No podía medirle la presión y en eso volteo con la chica y le digo, oye, la persona tiene 120/80. Se me quedó viendo raro la persona. Así como diciendo, ¿y este qué, no? ¿Desde dónde saca que tiene 120/80? ¿Lo está inventando o qué? Total, como que no me hizo mucho caso, fue con otra de sus compañeras, consiguió un manómetro, llega, le mide la presión y traía 120/80. ¿De acuerdo? Obviamente volteé a verme otra vez así como diciendo, bueno, ¿en qué momento se la mediste? El chiste está en que ustedes se vayan reconectando. ¿Qué tanto fácil va a poder con ustedes reconectarse de acuerdo a la práctica? Practiquen ustedes. La radiestesia se basa en práctica, la radiestesia es la sensación de la radiación. Las herramientas de radiestesia únicamente son para hacernos más fácil un poquito la vida, como dice ahí la ley del mínimo esfuerzo. Pero un radiestesista sabe perfectamente que
que las herramientas de radiestesia están hechas con la finalidad de que tú tengas que dejar de utilizarlas en algún momento. ¿Okay? Cuando tú ya necesites tu intuición. De hecho, no hace mucho, nuestro maestro, porque también he sido alumno de Tapia, de Jorge Tapia, un biomagnetista, hace no mucho subió un video donde él estaba hablando precisamente de la detección de pares, ¿vale? Sin rastreo. Es decir, viendo la página y llegando por intuición qué par era el que necesitaba. Lo verificabas con el pie y resultaba que sí era cierto. Es decir, viene solamente con la parte de tu reconexión. Tienes que reconectarte. ¿Cómo? Con la práctica, ¿sale? No hay métodos. En cierto modo, yo me he vuelto un poquito enemigo de todo el misticismo que a veces le quieren poner a las cosas. Porque la mayoría de las personas quieren llenar todo de un misticismo para que tú no te des cuenta cómo trabajas y tengas que asistir con ellas. No es algo así como que a mí me haga muy feliz. Entonces, parte de mi trabajo está en el hecho de descubrir la naturaleza de las cosas, ¿vale? De descubrir qué tan cierto es que tenga que llevarse a cabo de una manera tan mística o puede llevarse a cabo de una manera totalmente natural. Y la radiestesia es una de las cosas más naturales que nosotros vamos a encontrar todo el día y que solamente requieren un poquito de práctica todo el día. A lo mejor no tengo nada que hacer, voy a estar un ratito viendo Netflix o viendo una película en mi casa y lo único que voy a estar haciendo es jugando con mi péndulo o jugando con mis varitas de radiestesia, haciéndole preguntas para saber exactamente lo que yo necesito y de esa manera voy practicando, ¿sale? A lo mejor voy a lo mejor voy manejando de regreso del trabajo hacia la casa, y pues en ese momento con una mano voy manejando y a lo mejor con la otra voy moviendo un poquito el péndulo, o así, es simplemente práctica, el hecho de que tú confíes en ti y lo hagas, parte de lo que es la radiestesia, incluso parte de lo que es la kinesiología, que la kinesiología y la radiestesia van de la mano. También no hace mucho subí a la página de Centro Holístico Sana el video de la masterclass pasada que vimos sobre la kinesiología. La kinesiología y la radiestesia van de la mano. Entonces, pues es solamente cuestión de práctica. ¿Ok? Rubén nos dice, ¿tiene que ver la mano izquierda o la derecha? En teoría no tiene nada que ver, solamente te va a cambiar la respuesta. Igual yo le muestro, muéstrame un sí y me va a dar una respuesta diferente, muéstrame un no y me cambia la respuesta. Me va a dar una respuesta, por ejemplo, con la contraria, me da mi sí en orden contrario a los manecillos del reloj. Y aquí le digo, muéstrame un sí y me da un movimiento en orden de las manecillas del reloj. Simplemente me la invirtió, pero pues tú puedes utilizar la mano que tú quieras o la mano que a ti te acomode, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver también acerca ahorita de la otra herramienta. El péndulo como tal me puede dar esas respuestas, me puede dar una respuesta sí o no, positivo, negativo, neutral, ácido, alcalino o neutro, también en cuestión del pH, o un chakra me lo puede decir abierto, cerrado o bloqueado. De ahí qué tan específico quiero ser, qué tantas respuestas quiero yo encontrar, pues adelante. Pueden ser varias, todas las respuestas que yo quiera. Dice aquí, pero también nos sirve como una herramienta para concentrar la transmisión de energía y lograr un cometido, como por ejemplo cuando pretendemos desbloquear un chakra utilizando la energía de Reiki o nuestra energía vital. Nosotros no necesitamos forzosamente estar iniciados en Reiki para desbloquear un chakra. Con la orden puede ser y utilizamos nuestra energía vital. Basta con colocar el péndulo unos centímetros por encima del chakra y decir, alinea la energía de este chakra con la energía del amor o del universo. Y en ese momento el péndulo comenzará a girar suavemente en orden de los manecillos del reloj e irá tomando fuerza poco a poco. El trabajo estará listo cuando el péndulo se frene solo. ¿De acuerdo? Es decir, yo coloco el péndulo, alinea la energía de este chakra con la energía del universo, con la energía de Dios, con la energía del amor y va a empezar poco a poco moverse, de repente va a ir tomando más fuerza, más fuerza, más fuerza, conforme va dando la amplitud de la energía, y cuando ya el péndulo se vuelve a quedar quieto es que el trabajo ya está hecho, que ese chakra ya está alineado. Es una manera muy sencilla. Hay otro péndulo, por ejemplo, lo que es el péndulo hebreo. ¿Ok? Y en este péndulo sí me gustaría hacer un poquito de énfasis. Cuando nosotros estudiamos el péndulo hebreo,
nosotros nos dicen o nos enseñan que ahí sí tenemos que nosotros iniciar el movimiento. Cuando nosotros estudiamos el péndulo hebreo, colocamos la etiqueta, por ejemplo, y empezamos a darle un movimiento específico al péndulo. Pero en base es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el péndulo cambia de dirección, ahí es la respuesta. ¿Vale? Estamos midiendo un chakra, estamos midiendo las capas, el chakra 1, capa 2, capa 3, capa 4, y de repente la capa 5 te cambia el giro. Ahí está el bloqueo. En esencia es exactamente lo mismo. Si nosotros lo hiciéramos con el método tradicional, pues simplemente estamos esperando un sí y un no y lo dejamos quieto. Chakra 1 te va a estar dando no, chakra 2, chakra 3, chakra 4 y de repente chakra 5 y te empieza a dar tu respuesta así. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo único que cambian pues son ciertos métodos, pero en esencia es lo mismo. Ahora, por ejemplo, el péndulo hebreo es un péndulo de madera. ¿Okay? Este es un péndulo hebreo. Y a este péndulo hebreo se le colocan unas etiquetas. ¿Y qué es lo que hace? De un lado está liso el péndulo hebreo, de un lado está liso, que es el lado que normalmente ocupamos para, para preguntas y para escaneo, y hay otro lado, del lado contrario, que este lado está ranurado. No sé si alcanzan a ver ahí las ranuras. Este lado está ranurado y ese lado es el que nosotros utilizamos para irradiar la energía. Pero a final de cuentas es la intención con el que tú crees o con el que tú construyas tu herramienta. En algún momento yo he utilizado el péndulo hebreo como un péndulo normal para concentrar y enfocar energía. Y también se vale. Incluso en algún momento llegué a utilizar, y eso se los paso como un tip bastante cómico porque todo el mundo se me quedó viendo raro además, las otras personas que están aquí conmigo, agarré, no tenía mi péndulo a la mano, fui a la entrada, tomé el control de la alarma, de aquí del centro holístico, lo colgué en un hilo y con el control de la alarma del centro holístico empecé a enfocar la energía y se sentía una cantidad impresionante de transmisión de energía. ¿Por qué pudo haber sido? ¿Qué función tiene un control? Activar y transmitir energía. Está enfocado en transmitir ondas. Entonces yo lo ocupé como péndulo para transmitir energía y el bombazo de energía fue fantástico. Entonces simplemente es la herramienta que tú ocupes con la intención que tú ocupes. Tú controlas la materia y ese es otro punto que nos tiene que quedar bien claro. Nosotros controlamos la materia y somos nosotros quienes le damos intención a la materia. Yo puedo agarrar esto que está aquí y a mí me han vendido la idea de que esto es un marcador para pizarrones, un marcador para pizarrón blanco, un plumín, etcétera. Pero bien lo puedo poner un poco de silicona a este y a otros tres más, pegarles una tablita y ya hice una mesa, ¿no? Entonces la energía de la materia yo se la doy y yo se la otorgo. Y esa es parte de mi empoderamiento, dejar de comprarme ideas que no van, ¿vale? Bien, ahí sí es como también parte lo que es el uso de nuestro péndulo. Ya vimos que también con la intención nosotros podemos hacer que esa energía se alinee. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las varillas de radiestesia. Dice, las varillas es una herramienta que consta de dos ángulos metálicos de alambrón delgado, la cual nos sirve para detectar la energía que irradian los cuerpos materiales y la energía terrenal en general. El movimiento que se genera, a diferencia del péndulo, es siempre el mismo en todos los casos. Cuando las varillas abren, significa abierto, sí, positivo, correcto. Cuando las varillas se cierran, significa cerrado, no, negativo, incorrecto. Y cuando las varillas se quedan en posición paralela, significa neutro, no lo sé, o es posible, o la pregunta es muy abierta. Es una herramienta muy útil a la hora de medir la energía de los chakras, el espacio, los terrenos, la palabra, la posición de los objetos, etcétera. Es una herramienta que nos sirve muchísimo. Incluso muchas personas, muchos detectores de tesoros, ¿qué hacen? Agarran sus varillas de radiestesia, ¿de acuerdo? Y andan así por todo el campo, por todo el lugar,
Están así con las varillas de radiestesia moviéndose y de repente cuando pum, las varitas abren, es que ahí está el tesoro y ahí está lo que estaban buscando. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo yo medir la energía de una persona? Simplemente muéstrame la energía de una persona y vamos a ver si la energía está fluyendo adecuadamente, si se abre, si está estancada o si está cerrada. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una medición de chakras, que viene una persona a verme, le estoy haciendo una medición de chakras, a todos se los hago en general, mido su energía y mido sus chakras antes de iniciar la terapia. Eso para darme yo una referencia de cómo está su energía. Y hay ocasiones que me dicen las personas, es que sabes que he tenido estos dolores físicos, he tenido tales padecimientos, me he empezado a ir mal, etcétera. He andado con poco trabajo, en fin. Y de repente empiezo a medir los chakras, sobre todo cuando me dicen enfermedad, alguna enfermedad, empiezo a medir los chakras y todos los chakras están abiertos. Dices, bueno, entonces, ¿por qué está este problema? Todos los chakras están abiertos. Y de repente, cuando mido su energía en general, no, está cerrada. ¿De acuerdo? ¿Qué te está diciendo ahí? Cuando esa energía está cerrada, cuando sus chakras están abiertos y su energía está cerrada, lo primero que te está indicando es que hay algún factor externo que le está afectando directamente con la intención de fastidiarle la vida. Como puede ser la envidia de una persona, el coraje, ya más metidos, y si es que quieren creer en eso, pues está también los trabajos de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas nos está indicando que tú veas a la persona mal, que le está yendo mal, mide sus chakras y todos sus chakras están abiertos, pero su energía está cerrada. Entonces, para ese tipo de cosas, nos puede ayudar a detectar estas varillas de radiestesia. Les medía, si yo quiero medir la amplitud del aura de una persona, pues simplemente ocupo las varillas de radiestesia, no voy a utilizar el péndulo. Tengo que aprender más o menos a ver qué respuestas me puede dar uno, qué respuestas me puede dar el otro, y de ahí pues vamos a empezar a ver esto, para qué me sirven. Bien, ok, algunas de las tablas de radiestesia, seguimos viendo las preguntas, vamos a adelantar esto. Algunas de las tablas de radiestesia son estas que nosotros tenemos aquí. Bueno, esto es un mapa conceptual de las zonas en el hogar. Este mapa conceptual se basa principalmente en lo que es el Feng Shui, ¿de acuerdo? ¿Qué áreas están dedicadas a qué parte? Normalmente nos puede ayudar a definir cómo podemos organizar nuestros espacios. Es un poquito más como podemos nosotros organizar nuestros espacios, ¿de acuerdo? Dónde colocar ofrendas, dónde colocar un dormitorio, dónde colocar nuestro estudio, en qué áreas dentro de nuestro dormitorio, donde localizar cada cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un guardarropa en el área donde, si esto representara nuestro cuarto, un guardarropa en el área donde está la salud y la familia, pues no sería así como que muy adecuado, ¿no? Sería como que otro tipo de cosas en otras áreas, pero bueno, eso ya es independientemente, nos sirve como un poquito de referencia. Si ustedes le quieren tomar una foto o una captura de pantalla, pues adelante lo pueden hacer. Estas herramientas nos sirven bastantito. El mapa conceptual de las zonas en el hogar. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver también otras tablitas. Bien. Estas otras tablitas que vamos a ver, tenemos la tabla pendular de medición de energía. Esta me sirve para el péndulo. ¿De acuerdo? Yo coloco el péndulo y puedo decir cómo está la energía de tal persona, el porcentaje de energía vital de tal persona. Y ahí puedo ver si está en un exceso, si está equilibrado, si está a falta. Esta tabla normalmente nos permite un rango del 10 al 15%, tanto en baja como en alta, y estamos dentro de lo normal. Si la persona trae, por ejemplo, ya un 25 o un 30% de exceso de energía, entonces necesitamos ver qué es lo que está provocando ese exceso de energía. A lo mejor trae un coraje, trae un resentimiento, trae una rabia ahí que le está provocando tener un exceso. O a lo mejor si trae un 25% de falta, pues nos puede decir que a lo mejor puede estar en un estado depresivo. ¿Okay?
Acordémonos que tenemos los dos canales energéticos. Tenemos dentro de la medicina ayurvédica, nos marca algo que se llaman los nadis. Los nadis son los canales energéticos. Está el canal del sol, el canal de la luna y el canal central. El canal central es donde está todo equilibrado. Pero el canal del sol te marca todas las emociones cálidas, como incluso puede ser el exceso de felicidad. Una persona que entró en euforia, pues seguramente te va a marcar un exceso de energía. De acuerdo a una persona que está deprimido, que vive en miedo, pues te va a marcar una decadencia de energía. También nos puede ayudar. Pero si se fijan, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Pues simplemente la cantidad de energía y que tengo que generar una tabla que me marque porcentajes de energía. Igual hay quienes han medido estas tablas en Hertz, ¿sí? Los ponen ahí en Hertz y también es totalmente válido para saber en qué frecuencia está. Hay quienes tienen la creencia de que cada emoción te va generando una frecuencia en el cuerpo. Entonces, pues, se tiene esa tabla, han desarrollado esta tabla, y pues ellos van detectando qué emoción, en qué frecuencia está tu cuerpo y te van diciendo en qué emoción estás vibrando. En algún momento también funciona, ¿vale? Si queremos entrar un poquito más en el entendimiento de esas frecuencias, pues podemos hacerlo. Algunos quienes nos enfocamos más nada más en la parte de alineación o desalineación y corregir los errores. Ya no nos metemos tanto en el saber por qué. Bien. Tenemos también esta, que igual se los recomiendo, que es la tabla pendular. Esta es muy común, la tabla de las unidades Bobis. ¿De acuerdo? Nos va diciendo el biómetro en qué potencia de energía tienen. ¿Vale? Si están en una zona de 0 a 1000, pues están en una zona letal, está muy baja. Zona degenerativa, entre 1000 a 3000. Tenemos de 3000 a 4500 más o menos la zona de cáncer, y así a la zona de enfermedad, zona de debilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las unidades Bobis para medir un símbolo de Reiki, pues normalmente te dan las más altas, de 33,000, 30,000, 28,000 y así sucesivamente. Son las unidades más altas. Ustedes pueden medir la potencia de una energía. Por ejemplo, pueden utilizar, si quieren ver si les quedó bien hecha su orgonita, las personas que acaban de tomar con nosotros el taller de creación de orgonitas, pueden poner su orgonita y decir, bueno, muéstrame la potencia de energía de esta orgonita, ¿no? Y te va a indicar qué potencia es la que tienes. Incluso puedes medir tu potencia de energía. Si te gusta, por ejemplo, mucho meditar, puedes medir tu potencia de energía antes de meditar y después de meditar. Y ves cómo se eleva y cómo cambia, ¿vale? Antes de hacer una terapia de Reiki. Si tú dices, es que mi paciente me dejó muy desgastado, bueno, pues eso normalmente es un vampirismo energético. Ahí tendrías que ver qué tanto te vampirizó en cuanto a potencia, ¿vale? Esta tabla de unidades Bobis también nos ayuda mucho. Y hay esta otra tabla, que también es una tabla pendular de unidades Bobis, más específica, porque aquí también pues, nos va diciendo, pues tiene varias funciones, un sí, un no, tiene también tablas numéricas, tablas de meses, tablas de porcentaje, tablas de unidades Bobis, también nada más que aquí lo voy marcando de 1000 al 10,000. Son cuestiones de cómo te quieras acomodar. Esta tabla pues, te puede servir para detectar días de la semana, días del mes, ¿de acuerdo? Meses del año, te puede llegar a ayudar te puede ayudar a detectar muchísimas cosas, dependiendo pues lo que tú quieras ver y lo que tú quieras detectar, ¿de acuerdo? Son unidades que pues se han ido creando por ahí y pues bueno, ya cada quien decide con cuál trabajar o crearse sus propias tablas. Bien. Ok, vamos a ver rápido las respuestas que tienen aquí. Bien, Yelda, es verdad, la práctica de confianza, base a conocer los rastreos de magnetismo se hacen más sencillos. Sí, es correcto, se hacen muchísimo más sencillos. Yo he logrado reducir un rastreo completo de biomagnetismo, hacerlo más o menos en 5 minutos o menos de 5 minutos el rastreo completo, con todos los puntos, ¿no? Rastreando punto por punto, entonces pues te ayuda muchísimo. Tienes que ver si la mano izquierda o la derecha, no tiene que ver, ya lo habíamos visto. Estos objetos magnifican nuestra misma intuición.
No es que magnifiquen tu intuición. La intuición está. La intuición siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a ser que poco a poco tu mente consciente se vaya reconectando con tu mente subconsciente. La intuición está ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuál Clary quieres desarrollar más? Pues va a depender mucho. Hay personas que dicen, no, es que yo sí quiero saber, pero no quiero ver a nadie, ¿no? No quiero que se me vaya a aparecer un ángel por ahí porque va a salir corriendo. Está bien, a lo mejor nada más vas a querer escucharlos, dependiendo qué es lo que tú quieras. Es el Claris que más, con el que más vas a tener conexión. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues por medio de la práctica. ¿Okay? Bien, hay que ponerlo sobre algo, no, sobre nada en específico. Al menos de que tú quieras medir algo, pues sí lo puedes poner sobre ese algo para medirlo. ¿Cómo limpiamos nuestro péndulo? Limpiarlo energéticamente no lo necesitas. ¿Ok? Ese es otro de los mitos. Qué bueno que lo mencionas. Muchas gracias por mencionarlo, Sandy. No necesitas limpiar energéticamente tu péndulo. Si es un cuarzo, lo tienes que trabajar como un cuarzo, no como un péndulo. ¿Ok? Lo tienes que trabajar como un cuarzo, a lo mejor darle reiki, a lo mejor ponerlo bajo la llave del agua o meterlo en agua con sal de mar, dejarlo toda una noche, pues eso lo puedes hacer. Pero si tu péndulo no es de cuarzo, no necesita limpiarlo. Es otro de los mitos, ¿de acuerdo? No es tan necesario. Quien realmente en algún momento dado se puede bloquear es tu mente subconsciente, no el péndulo. Sí, obtengo con todos, ok. ¿Qué significa que el péndulo de movimientos lineales en 45 grados? Puedes preguntarle específicamente, Arturo, ¿qué te está queriendo decir los movimientos en 45 grados? A lo mejor solamente es la manera en la que el péndulo te está diciendo un sí o te está diciendo un no. La manera en cómo representa el sí o el no. ¿Cómo gira el péndulo en este caso? Mira, el péndulo, volvemos a lo mismo. Si nosotros ponemos una tabla, al principio del taller hicimos un ejercicio de dibujar un círculo con una división de 4 y le pusimos el sí cruzado y el otro no cruzado. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros le preguntábamos, dame un sí, gira de este lado, y si le decimos un no, pues giraba del otro lado. Si tú pones una tabla, ¿qué es lo que va a hacer una tabla pendular? Una tabla pendular lo único que va a hacer es condicionar la manera en la que tú quieres que se mueva tu péndulo. ¿Vale? La respuesta va a ser la misma, tengas la tabla o no tengas la tabla. Pero la tabla lo único que va a hacer es condicionar el movimiento que quieres que tenga tu péndulo para ciertas respuestas. Un ejemplo, si yo tomo, fíjense bien, acá abajo tengo mi círculo dibujado de sí y no. ¿Okay? Si yo pregunto con respecto al círculo, muéstrame una respuesta así, me está dando movimientos diagonales. ¿Okay? Muéstrame una respuesta no y cambia hacia el otro lado y me da la otra respuesta diagonal. Pero si ahora quito yo mi tabla de acá abajo y le digo, muéstrame un sí, está dando movimientos circulares. ¿Lo ves? Muéstrame un no y está dando movimientos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer la tabla? Simplemente condicionar el movimiento que yo le quiero dar a mi péndulo. ¿Ok? Si yo pregunto, teniendo en mente la tabla de unidades, vamos a poner aquí la tabla de unidades Bobis. De hecho, lo estoy poniendo incluso, ahorita lo estoy poniendo nada más. Lo estoy poniendo nada más aquí frente a mí en la pantalla, porque esa no la tengo impresa. Esta tabla que les puse aquí. Y simplemente puedo decir, de acuerdo a las unidades Bobis, que ¿qué potencia tiene? ¿Qué potencia tiene el símbolo que tengo ahí de yin yang? ¿Okay? Y está empezando a irse hacia un lado. Me está marcando alrededor de 33,000. ¿Es 33,000? No. 32,000, no. Menos de 30,000. Ahí me está diciendo, sí, 30,000, 28,000, 29,000, 27,000. Ok, ahí me está dando una potencia de 27,000. ¿Necesité la tabla impresa? No. ¿De acuerdo?
Simplemente le marqué el rango, de qué rango a qué rango, y me dio las respuestas. Es lo único que yo necesito para eso, sobre qué quiero trabajar, a qué grados de temperatura está trabajando el sartén que tengo en la estufa, qué pH tiene el agua que está en mi alberca. Todo eso simplemente necesito saber nada más la medida, qué es lo que quiero hacer, y la tabla me va a servir solamente para condicionar el movimiento del péndulo. A veces esto va a chocar con la idea de que les ha dicho o que les quieren vender muchos radiestesistas, ¿ok? Porque les quieren vender libros de 1200 páginas para que tú aprendas a mover un péndulo, ¿sale? Y no se trata de eso, se trata de que entendamos de qué es y de dónde viene la radiestesia, por qué está funcionando y por qué está girando. ¿De acuerdo? Que no necesita tener ciertos movimientos, no necesita tener, no necesita tener cierta forma. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Y eso nos va a servir en terapia. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué pares voy a trabajar, vamos a suponer que yo quiero manejar el biomagnetismo, como nos mencionaban por aquí nuestro compañero que maneja el biomagnetismo holístico. ¿Okay? Que vamos a trabajar con pares, ¿ok? Con pares biomagnéticos. Si tengo un manual, tengo un listado de pares biomagnéticos de, vamos a ponerle, de 600 pares, ¿ok? Y empiezo a preguntar. Si yo me agarro con los pies, pues voy preguntando 1, 2, 3, o el par 1, el par 2, y empiezo a preguntar, o lo voy preguntando por el nombre de los pares, ¿no? De acuerdo. Pero también tengo la opción numérica, ¿ok? Y me agarro con el péndulo. ¿Qué te parece? Ya vi que tengo 600 pares en mi listado. Digo, ok, el primer para utilizar se encuentra en el rango del 1 al 100, del 100 al 200, 200, 300, y aquí ya me está diciendo que sí. Del 200 al 300, del 200 al 250, del 200 al 225, no. 225, 230, 230, 240, 240, 250, ya me dijo que sí. 240, 245, sí. En un instante ya me comí 595 pares, ¿sale? Es simplemente cómo yo lo quiero manejar, ¿sale? Es muchísimo más rápido. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tan rápido lo quieres hacer? Y lo único que tú necesitas es práctica. Solamente práctica. De verdad, ahorita me gustaría incluso poderles mostrar, porque a mí me gusta mucho trabajar con las terapias a distancia, me gusta mucho trabajar con muñecos. Y a los muñecos, pues tengo unos muñecos, tengo un muñeco que sí tiene movimiento en sus piernitas y lo puedo testear como se testea normalmente el biomagnetismo con los pies, pero también tengo unos muñecos que son totalmente plásticos, no se mueven, están rígidos. Entonces, ¿cómo los testeo? Pues con imán, digo, con péndulo. Y es exactamente la misma velocidad. ¿Puedo testear las varillas? Sí. ¿Puedo testear la energía? Sí. Puedo decir, muéstrame los chakras de tal persona, tengo la persona enfrente, muéstrame la energía de su chakra raíz, abre, muéstrame la energía de su chakra sacro, chakra plexo solar, y de repente cierra. ¿Okay? Y los movimientos son muy sencillos. Si, y lo repito, si ustedes van con una persona y dicen, a ver, muéstrame su energía, y de repente empiezan a volar y empiezan a girar las varillas de radiestesia, que casi hasta parecen helicópteros, chavos, esa persona no está sabiendo manejar sus varillas de radiestesia o no está sabiendo manejar su péndulo. Las varillas de radiestesia y los péndulos y todas las herramientas de radiestesia tienen siempre movimientos muy específicos y muy certeros. No son exagerados. Quien esté teniendo movimientos exagerados no está sabiendo manejar adecuadamente su péndulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, déjenme frenar un poquito aquí la pantalla. Pues damos gracias también en nombre de todo lo que es Centro Holístico Sana, la parte, la división de enseñanza en línea. Déjame ver, digo un mensajito antes de que cerremos. Ok, nos dice...
Al contrario, Francisco, Cecilia, muchísimas gracias a ti, Sandy, muchas gracias a ti, de verdad, damos muchísimas gracias en nombre del Centro Holístico Sana de la División de Enseñanza en Línea. No olviden, por favor, pues darle like también a nuestra página, que así la encuentran en Facebook, Centro Holístico Sana. Viene con ese logotipo que viene ahí, que es nuestro logo distintivo, que ya en algún momento les platicaré toda la fuerza radiestésica que trae ese logotipo. Está analizado. Y pues ahí pueden estar al pendiente de todos los cursos. Les invitamos, justamente estamos ahorita sorteando, por así decirlo, en la página de Centro Holístico Sana, estamos sorteando un curso justamente de Reiki Serafín en línea, que las bases están muy sencillitas. Lo único que ustedes tienen que hacer es, pues obviamente darle like a la página, darle like a la publicación. Le ponen ahí en comentarios qué es lo que ustedes quieren, o por qué quieren ustedes aprender la técnica, y pues invitan a todos sus conocidos a que le den like a su comentario. Entonces va a estar bastante padre, porque los 50 comentarios que tengan más like van a participar. Es decir, es un curso que se va a regalar para 50 personas. Hay mucha probabilidad de que ustedes se lo ganen. El Reiki Serafín se aprende en un día. Ustedes van a aprender todo, cómo trabajar con esa energía, y ese curso de Reiki Serafín también está padre, porque ustedes el mismo día ya salen con la capacidad de poder incluso enseñarle a otras personas esa técnica de Reiki, que trabaja pues con la energía de los ángeles serafines. En la energía de los ángeles serafines vemos también cómo se trabaja las posiciones de Reiki, para qué nos sirven, y todo eso, que la verdad es que está bastante bonito. También van a encontrar ahí lo referente al curso que les comento de imanes terapéuticos, que el lunes iniciamos con el tercer grupo de imanes terapéuticos. Es el cuarto grupo del curso de imanes terapéuticos. También está bastante interesante, les va a gustar mucho. Y algunas otras masterclass. También vamos a tener la masterclass, el curso de 100%, el ciclo de cursos de 100%. El miércoles tenemos también la de tejido básico de mandalas. También es una manualidad bastante interesante. Y ese ciclo de cursos, que van a estar activos durante todo julio, también les comento, tienen un costo general de 100 pesos mexicanos, que son más o menos 5 dólares o 4 euros, un aproximado la conversión. Es un precio bastante accesible, y son cursos que están diseñados a costo muy económico, y con una capacidad para 100 personas. Es decir, podemos estar hasta 100 personas. Esta semana tuvimos el de orgonitas, que hicimos una orgonita en líneas, quedó, por cierto, muy bonita. Hoy en la mañana tuvimos el de cómo eliminar el estrés a través de la meditación. Y pues bueno, el miércoles viene el de mandalas, y en estos días también está por subirse todo el listado del ciclo de curso 100%. Ahí en la página para todo acuerdo. Pues muchísimas gracias por el día de hoy. Hemos finalizado. Fue un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo toda esta información. Ojalá les sea de mucha utilidad, y recuerden que cualquier cosa, pues estamos ahí para servirles. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche. Gracias. Y estamos aquí a sus órdenes.